Amén. La palabra del Señor la vamos a tener en este día allí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Mi propósito en esta hora es exponer brevemente sobre la realidad que enfrenta cada cristiano, cada discípulo del Señor Jesucristo, mientras transita en el sendero de esta vida, antes ciertamente de pasar por los portales de la muerte y entrar a la gloria del Padre. Yo no sé hasta qué punto podemos tener claridad sobre esto, pero indudablemente lo que está diciendo Pablo aquí lo está diciendo para introducirnos sobre una realidad que nos afecta a todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que no siempre logramos dilucidar de la mejor manera. Pablo tiene algo importante que decir por revelación de Dios a los cristianos y lo hace a través de esta carta, segunda de Corintios. La pregunta podría ser: ¿qué somos los cristianos? ¿Cuál es nuestra posición como cristianos dentro de los límites del tiempo, del espacio en que estamos viviendo? Yo he escuchado a cristianos, a personas creyentes que dicen: los cristianos somos reyes, somos sacerdotes, somos personas escogidas, somos especial tesoro de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una posición más gratificante para una persona que haber experimentado un encuentro genuino con el Cristo de la gloria. Pareciera ser que ya ha vencido toda circunstancia, toda contradicción. Hay otros que sobre su posición como creyentes en este mundo dice: bueno, como cristianos vivimos todos los días en una profunda tensión. Vivimos culposos de no fallarle al Señor y todo el tiempo nos estamos decepcionando de nosotros mismos. Si se fijan, hay dos posturas frente a esto, muy distinta, muy dispar la una de la otra. Mientras uno pareciera ya vivir en la misma gloria, el otro está mirando fijamente, no sea que se vaya a caer al abismo de la condenación. Y yo quiero invitarle en esta hora que pensemos en esto, a que meditemos por un instante sobre qué somos los cristianos realmente. ¿Cuál es nuestra condición en esta vida dentro de la temporalidad de nuestra existencia? Y ante esta pregunta tan necesaria para entender nuestra relación con Dios y nuestra relación con la vida, me parece que las palabras de Pablo son muy reveladoras al respecto. Dice: tenemos este tesoro en vasijas, en vasos de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y aquí podemos ver dos cosas muy interesantes. Uno, seguimos siendo personas frágiles, vulnerables. Mientras caminamos en el sendero de esta vida, somos vasos de barro rompibles, no duraderos. Pero también vemos algo más. Vemos que dentro de esta constitución frágil llevamos un tesoro de valor inestimable dentro de sí. Y pareciera ser una contradicción. Y lo es a simple vista, porque como alguien externamente frágil, proclive al pecado, tremendamente falible, pueda llevar consigo una extraordinaria riqueza interior. Un tesoro tan grande, un tesoro de tan alto valor que perdurará más allá del tiempo y del espacio. ¿Cómo puede ser que su recipiente sea un vaso de barro que se va desgastando al punto de que un día va a terminar su existencia terrenal? Esta es una ilustración notable, mis hermanos. Una vasija corruptible de barro conteniendo el tesoro más valioso que la humanidad entera pudiera conocer.
Lo que Pablo está graficando es la condición del cristiano en esta vida. Dios ha hecho algo maravilloso en él. Su reino se ha iniciado en ellos. La esperanza viva de gloria es una realidad poderosa en ellos. Y ese reino, escúchalo bien, se completará en el futuro cuando todo lo que se opone a Dios sea o bien transformado o bien juzgado y castigado en el juicio al final de los tiempos. Y entre las cosas que han de ser cambiadas y transformadas, ciertamente están estas vasijas de barro, que son nuestros cuerpos caídos, donde el pecado aún está presente y que serán transformadas en cuerpos gloriosos, similares al del Señor Jesucristo resucitado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, lo explica de este modo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. De aquí esa expresión de ya, pero todavía no, referida a la salvación. Es decir, ya tenemos el tesoro de la salvación, pero hasta su consumación vivimos aún en cuerpos corruptibles. Y esa condición, sin duda, produce una tensión en los cristianos. Y para escapar de esa tensión, muchas veces corremos el peligro de pensar o bien que ya tenemos todo o que no tenemos nada. Pero no cabe duda de que una unión de algo tan valioso con algo tan frágil y deteriorable como lo es un vaso de barro supone una convivencia de tensión. Porque si fuésemos solamente ese tesoro valiosísimo de oro, no tendríamos tensión alguna. Iríamos por la vida con mucho orgullo, sacando pecho, sintiéndonos indestructibles. Por otro lado, si fuésemos solo un vaso de barro sin que hubiera ningún tesoro dentro de nosotros, aceptaríamos las limitaciones del barro y tampoco tendríamos tensión. Pero el hecho es que somos tesoros en vasijas de barro. Y aunque nos parezca a veces incómoda esa situación, es muy sabia de parte de Dios y espero que lo podamos comprender. Por un lado, Dios ha puesto en nosotros ya ese tesoro, el cual nos hace ciertamente diferentes de los que aún no conocen al Señor. Pero por otro lado, estamos todavía en un cuerpo caído como el de cualquier mortal que pisa sobre este mundo. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Que podemos relacionarnos de igual a igual con todos los seres humanos. Porque imagínense si fuéramos ya perfectos. Los demás nos verían inaccesibles, inalcanzables y de poco serviría si fuera así. Por otro lado, si no tuviéramos algo valioso en nosotros, no tendríamos nada que ofrecer, nada que decir a los demás. No tendríamos un mensaje de esperanza para transmitir. Por eso dice Pablo allí en 2 Corintios 4:7, como ya leímos antes, que es así para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Así que es muy importante que reconozcamos nuestra humanidad caída. Somos vasos de barro y consecuentemente aceptemos las limitaciones que ello supone. Pero desde luego es importantísimo que seamos muy conscientes del tesoro que tenemos en Cristo y que Él ha depositado ya en nosotros. Lo primero nos da humildad, lo segundo nos da valor, nos da seguridad, nos da fortaleza. Ahora veamos muy rápidamente cómo nos afecta a los cristianos una adecuada comprensión de este tesoro en vasos de barro ante diferentes asuntos de la vida. Primero, en cómo enfocar el ministerio que la iglesia debe hacer al mundo. Si vemos solamente el tesoro, la salvación que ya tenemos en Cristo, haremos todo el énfasis en la salvación del alma humana del individuo. Es decir, insistiremos en convertir a otros al evangelio, pero probablemente ignoraremos las necesidades humanas y sociales de la comunidad, de la persona.
Por otro lado, si nos vemos solo como vasos de barro, tenderemos a enfatizar solo el alivio temporal de las condiciones humanas y sociales, pero minimizaríamos la necesidad del arrepentimiento y de la conversión. Ahora, si vemos adecuadamente el tesoro, pero también vemos el vaso de barro, esto nos llevará al amor, lo cual nos moverá a dar a nuestro prójimo lo que necesite. Conversión a Cristo, o así también como un vaso de agua si tiene sed. Evangelismo, para que conozca a Cristo, pero también una ayuda humana y social si lo requiere. En segundo lugar, podemos verlo en la actitud que tengamos en cuanto a las cuestiones doctrinales. Los ya del Nuevo Testamento significan mayor confianza y seguridad en las doctrinas centrales que apoyan el Evangelio. Pero el todavía no significa humildad, significa amor en cuanto a las creencias no esenciales. En otras palabras, para que me entiendan bien, debemos ser muy firmes cuando se trata de doctrinas sobre la autoridad de la palabra de Dios, sobre la cruz, sobre la gracia, sobre el pecado, pero debemos ser moderados y flexibles, especialmente sobre aquello en que los cristianos serios aún no han podido ponerse de acuerdo. El saber que somos aún vasos de barro nos debe ayudar a no pensar que comprendemos intelectualmente cada detalle de la revelación bíblica. Por tanto, debemos ser menos triunfalistas. También significará que nuestro discernimiento del llamado de Dios y de su voluntad para nosotros y para otros no debe ser expresado con total y absoluta seguridad, como si nuestro punto de vista no pudiera ser incorrecto. Es decir, debemos estar dispuestos a morir por nuestra creencia en el Evangelio, por la palabra de Dios, por el pecado, por la cruz, por la gracia de Dios, pero no debemos luchar a muerte por cada detalle de la revelación bíblica que aún no comprendemos. Tercero, esto también podemos verlo en el enfoque sobre la santidad personal. El tesoro, el ya, lo que el Señor ha puesto en nosotros, significa que no debemos tolerar el pecado. La presencia del reino incluye que somos hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:3 lo dice. El Evangelio, por tanto, nos da la confianza de que cualquier persona puede ser cambiada, de que cualquier hábito que nos esclaviza puede ser superado, pero el vaso de barro, el todavía no, nos muestra que nuestro pecado aún permanece en nosotros y que no será eliminado hasta que seamos perfectos en gloria. Así que seremos pacientes con el crecimiento lento y aún con las caídas, y nos daremos cuenta de la complejidad del cambio en el crecimiento como cristianos, sobre todo al considerar el crecimiento de los demás. Pero aún así no debemos conformarnos al pecado como hacen los que solo ven el vaso de barro. Debemos insistir en que los cambios milagrosos son posibles mediante el poder de Dios en su Hijo Jesucristo. También esto podemos enfocarlo en lo que concierne a los milagros. El tesoro en nosotros significa que el poder para hacer milagros y sanar está disponible, bendito sea Dios. Jesús mostró el reino de los cielos, sanando al enfermo y levantando al muerto de la tumba. Pero el vaso de barro significa que la naturaleza entera, incluyendo nuestros cuerpos, todavía están sujeta a padecimientos. Como dice Romanos 8:22, y que por tanto la enfermedad y la muerte son todavía inevitables hasta la consumación final. No podemos esperar que los milagros y la eliminación del sufrimiento sea parte normal de la vida del cristiano, ni que el dolor y el sufrimiento sean totalmente eliminados de la vida de las personas fieles. Sabemos que Dios puede sanar, sabemos que Dios puede hacer milagros, pero no insistimos a Dios para que elimine toda clase de sufrimiento. Todo descansa en su voluntad, en su soberanía. En quinto lugar, el enfoque acerca de la santidad de la iglesia. Ver el tesoro, el ya del reino, implicará darnos cuenta de que la iglesia es la comunidad ahora del poder del reino eterno de Dios. Por lo tanto, al ser luz y sal, nos hace capaces de transformar nuestro entorno. El evangelio predicado y enseñado hará que personas sean añadidas continuamente a los que han de ser salvos, como dice Hechos 2:47,
y que se produzcan cambios profundos en esas personas, que la vida de las familias en el ámbito laboral y en el de nuestro entorno cambie. Eso es posible. Pero los vasos de barro, el todavía no, implica que Jesús todavía no ha presentado a su novia, la iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Y esta mezcla de barro con oro en su interior nos da un equilibrio para, por un lado, proclamar y esperar el poder transformador de Dios a través de la iglesia, pero al mismo tiempo no ser duramente críticos con las imperfecciones de los demás, porque el error no será completamente erradicado de la iglesia. No hay una iglesia que sea perfecta sobre la tierra. Es necesario un equilibrio entre la sana disciplina en la iglesia para casos muy puntuales, pero al mismo tiempo evitar ser demasiado severos para disciplina casi por cualquier cosa, con el fin de llevar a la perfección a la iglesia en su condición actual. Si captamos la grandeza del tesoro, las riquezas espirituales que Dios ha depositado en cada cristiano, y al mismo tiempo somos conscientes de que esas riquezas están en vasos de barro, creo que las iglesias se tornarán en algo muy especial, de gran impacto, de conmoción en el mundo. ¿Por qué? Porque las personas encontrarán en las iglesias una profunda convicción moral y espiritual, pero también van a encontrar compasión. Y creo que eso es importante, que la iglesia se transforme en una entidad compasiva que pueda moverse hacia el pecador y pueda acompañarle hasta su reivindicación espiritual en Cristo Jesús.